Había una vez otro rey. Era el monarca de un pequeño país llamado Principado de Ubilandia. Su reino estaba lleno de viñedos y todos sus súbditos se dedicaban a la elaboración del vino. Con la exportación a otros países, las 15.000 familias que habitaban Ubilandia ganaban suficiente dinero para vivir bastante bien, pagar los impuestos y hasta darse algunos lujos. Hacía ya varios años que el rey estudiaba las finanzas del reino. El monarca era justo y comprensivo. No le gustaba la sensación de meterle la mano en los bolsillos a los habitantes de Ubilandia. Por eso, hacía grandes esfuerzos para encontrar la manera de reducir los impuestos. Hasta que un día tuvo la gran idea. El rey decidió abolir los impuestos. Como única contribución para solventar los gastos del Estado, el rey pediría a cada uno de sus súbditos que una vez al año, en la época en que se envasaran los vinos, se acercaran a los jardines del palacio con una jarra de 1 litro del mejor vino de su cosecha, y que vaciaran en un gran tonel que se construiría para tal fin y en aquella fecha el contenido de su jarra. De la venta de estos 15.000 litros de vino se obtendría el dinero necesario para el presupuesto de la corona, para pagar los gastos sanitarios y para solventar la educación del pueblo. La noticia corrió por el reino a través de bandos y carteles en las principales calles de las ciudades. La alegría de la gente fue indescriptible. En todas las casas se alabó al rey y se cantaron canciones en su honor. En todas las tabernas se alzaron las copas y se brindó por la salud y la larga vida del buen rey. Desde temprano empezaron a llegar de todo el reino las familias enteras de los vinateros con su jarra en la mano del cabecera de la familia. Uno por uno subían la larga escalera que conducía a la cima del enorme tonel real, vaciaban su jarra y bajaban por el otro lado, al pie de la cual el tesorero del reino colocaba un escudo con el sello del rey en la solapa de cada campesino. A media tarde, cuando el último de los campesinos vació su jarra, se supo que nadie había fallado. El enorme barril de 15.000 litros estaba lleno. Del primero al último de los súbditos habían pasado a tiempo por los jardines y vaciado su jarra en el tonel. El rey estaba orgulloso y satisfecho. Al caer el sol, cuando el pueblo se reunió en la plaza frente al palacio, el monarca salió a su balcón aclamado por su gente. Todos estaban felices. En una hermosa copa de cristal, herencia de sus ancestros, el rey mandó a buscar una muestra del vino recogido. Con la copa en camino, el soberano les habló. Maravilloso pueblo de Ubilandia, tal como había imaginado, todos los habitantes del reino han acudido hoy al palacio. Quiero compartir con vosotros la alegría de la corona al confirmar que la lealtad del pueblo con su rey es igual a la lealtad del rey con su pueblo. Y no se me ocurre mejor homenaje que brindar por vosotros con la primera copa de este vino, que será sin duda un néctar de dioses, la suma de las mejores uvas del mundo, elaboradas por las mejores manos del mundo y regadas con el mayor bien del reino, el amor de un pueblo. Todos lloraban y vitoreaban al rey. Uno de los sirvientes acercó la copa al soberano, y éste la levantó para brindar por el pueblo que aplaudía eufórico. Pero la sorpresa detuvo su mano en el aire. Al levantar el vaso, el rey notó que el líquido que contenía era transparente e incoloro. Lentamente lo acercó a su nariz, entrenada para percibir el aroma de los mejores vinos, y confirmó que no tenía olor ninguno. Catador como era, llevó la copa a su boca casi automáticamente y bebió un sorbo. El vino no tenía sabor de vino, ni de ninguna otra cosa. El rey envió a buscar una segunda copa del vino del tonel, y después otra, y por último quiso tomar una muestra desde el borde superior, pero no había caso. Todo era igual, inodoro, incoloro e insípido. Los alquimistas del reino fueron llamados con urgencia para analizar la composición del vino. La conclusión fue unánime. El tonel estaba lleno de agua. Agua purísima. 100% agua. El monarca mandó a llamar inmediatamente a todos los sabios y magos del reino para que buscaran con urgencia una explicación a aquel misterio. ¿Qué conjuro, qué reacción química o hechizo había sucedido para que esa mezcla de vinos se transformara en agua?
el más anciano de los ministros del gobierno, se acercó y le dijo al oído: ¿Milagro, Alteza? ¿Conjuro? ¿Alquimia, Majestad? Nada de eso, señor. Nada de eso. Vuestros súbditos son humanos, Majestad. Eso es todo. No entiendo, dijo el rey. Tomemos por caso a Juan, empezó a explicar el ministro. Juan tiene un enorme viñedo que abarca desde el monte hasta el río. Las uvas que cosecha son las mejores cepas del reino y su vino es el primero en venderse, y al mejor precio. Esta mañana, cuando preparaba a su familia para bajar al pueblo, se le pasó una idea por la cabeza. ¿Y si ponía agua en lugar de vino? ¿Quién podría notar la diferencia? Una sola jarra de agua en 15.000 litros de vino no se podría notar. Nadie se daría cuenta de la diferencia. Nadie. Y nadie lo hubiera notado, salvo por un detalle, Majestad. Por un detalle. Todos pensaron lo mismo. Por una jarra de vino. En aquella época, cada sesión parecía conectar directamente con la anterior, como los eslabones de una cadena. Yo estaba tan contento que casi no podía creer las cosas de las que me iba dando cuenta yo solo. Estaba aprendiendo a vivir mis descubrimientos con alegría o con tristeza, llorando o a carcajadas, pero con la satisfacción de estar más cerca que antes de la paz interior, de la serenidad de espíritu, de la máxima confianza en mis propios recursos, de lo que hoy llamaría ser feliz. Todo iba bien, pero de repente empecé a pensar que de poco servía esclarecer las dudas si el resto del mundo seguía viviendo en la ignorancia supina y se empeñaba en permanecer allí. Me sentí lleno de impotencia y me empecé a enfadar. Y seguí. Aunque admitiera que yo podía soportar ese sentimiento de marciano que me provocaba el hecho de verme diferente al resto, de nada iba a servir a los demás que una persona en el mundo, o 10 o 100, tuvieran las cosas algo más claras. Entonces me acordé de mi tío Roberto. Él también alguna vez había empezado una terapia. Le iba bien, por lo que contaba, muy bien. Pero unos meses después de empezar el tratamiento, le dijo a su terapeuta: «Mira, digamos que yo he recorrido el 10% del camino. En el transcurso de estos meses y con el 10% de crecimiento, se ha distanciado de mí el 50% de la gente con la que solía tratar. La proyección matemática aproximada dice que cuando haya recorrido el 30% del camino, 9 de cada 10 de mis amigos habrán huido. La verdad es que yo no creo que valga la pena estar más sano si la consecuencia es estar más solo en el mundo que Robinson Crusoe sin viernes. Así que, dijo mi tío, gracias por todo y adiós». Así llegué a la consulta aquel día. Cuestionaba el hecho terapéutico, pero sobre todo cuestionaba la tarea del terapeuta. No la del gordo, que para mí venía con las acciones al alza, sino que esta vez desconfiaba de la de todos los terapeutas. ¿Cuánto tiempo lleva formar un terapeuta bien preparado, Jorge? Hablemos de ti. Sin contar la enseñanza primaria y la secundaria, estuviste 6 años en la Facultad de Medicina, 5 años de especialización, 3 años de cursos y aprendizaje psicoterapéutico, 10 años de terapia personal, no sé cuántos de terapia didáctica, y según me contaste, no menos de 10 años de labor profesional para completar tu formación teórica con la experiencia práctica. Me canso de contarlo. No sé dónde quieres ir a parar, pero añade que la formación no se termina, hombre. La formación continúa, y así debe ser, indefinidamente. Pues entonces me das la razón. Y todo eso sirve para que durante toda tu vida profesional atiendas a unos cientos de personas, lo cual es posible porque trabajas con terapias cortas. Si no, estaríamos hablando de una 20 de pacientes. No tiene sentido, gordo. Desde el punto de vista social, tu profesión no tiene sentido. Algunos de estos largos años de estudio y preparación, como tú dices, los dediqué a leer cuentos que otros escribieron o a escuchar relatos que la tradición recogió de la sabiduría popular. ¿Sabes? Me parece que a continuación te contaré uno de esos cuentos, ya que creo que ahora algo de lo que otros hicieron puede servir.